Hola de nuevo. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya desayunaron? ¿Ya se les quitó el sueño? ¿Cómo están? ¿Están listos? Hoy tenemos bastantes hechos en la historia que contarle. Pareciera que les voy a contar alguna novela, alguna, no sé, alguna película. Quiero que se transporte a los momentos que vamos a hablar porque de verdad que han sido cruciales en la historia. Hola, hola. ¿Qué pasó, Michelle? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, 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 hola. Vamos a ver, buenos días, buenos días. Colócame presente otra vez de una sola vez para iniciar, ¿verdad? Ups, tenía bien oscura la pantalla. Presente, dice Carlitos, eso. La Michelle, wow, y eso. Orlando, ¿cómo están? Así que listos para hablar acerca de la historia. Ay, no sé, a mí me emociona cuando voy a hablar de la historia porque definitivamente yo soy de las personas que se transporta justo en ese momento y digo yo, ¿qué hubiera hecho yo si esto pasara? Así que bueno, hola Javi, bienvenido, bienvenido Javi, bienvenido. Espero que hayan tomado su cafecito, su chocolatito, que hayan comido su pancito. Hola, Nehemías, good morning. Señorita Katherine, bienvenida. ¿Cómo está, Katherine? Hola, Héctor, buenos días. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Vamos a ver. Hola, Henry, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Eso, bien, gracias a Dios, contenta de verlos. Contenta de estar feliz, dice. Hola David, bienvenido también. Qué bueno tenerle por acá. Última jornada. Hoy sí, vamos a disfrutar después de esta jornada. Trabajo no está difícil. No, de verdad que el trabajo que les va a quedar en ciencia sí les quedó bastante, ¿verdad? Una página, pero era solo de cómo de trabajar sus actividades, su punto de vista conforme la lectura, dibujo. Hoy sí tienen que dibujar por ahí. Pero en sociales es un cuadro nada más que conforme a la información que yo le voy a dar, usted lo va a completar, ¿verdad? Así que le prometo que el trabajo no está tan pesadito para finalizar viernes. Así que vamos a ver. Hola, Eddie, buenos días, escríbame presente. Vamos a iniciar entonces, vamos a compartir ya la pantalla y vamos a iniciar con esto que es muy, pero muy importante conocer primeramente. Hoy vemos Musi, espero que tenga su libro de Musi a la mano. Si no lo tiene, pues entonces vaya, vaya, corra y encuéntrelo, por favor, que vamos a trabajar la jornada de Musi también. Este día vamos a trabajar. Así que bueno, vamos a dar inicio en lo que usted está buscando su libro. Ahí, espero que lo tenga a la mano, ¿verdad? Guarde bien esos libros, guárdelos bien, no se le vayan a perder. Así que vamos a trabajar los ideales y aportes de personajes destacados en América. ¿Por qué sobresalieron? ¿Por qué son ideales? ¿Por qué o qué nos aportaron a lo largo de esta historia? ¿Y por qué se les recuerda? Hay personajes que tienen su rostro en billetes. Hay personajes que tienen sus plazas, sus monumentos, sus estatuas y son recordados. ¿Por qué? A veces nosotros vemos monumentos y decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver o para qué es importante? Pero es porque han realizado a lo largo del tiempo mucha historia, ¿verdad? Muchos datos importantes. Nuestros objetivos o nuestro objetivo de la clase es deducir mediante textos escritos, vamos a leer bastante, vamos a hablar de biografías, los ideales y aportes de personajes destacados en América durante el periodo de 1840 y 1929. Casi, casi llegamos al siglo XX, ¿verdad? Entonces, páginas desde las 164 a las 166. Así que esas son las páginas que vamos a trabajar en este día y vamos a dar lectura.
En su libro, usted puede señalar los datos más importantes porque ahí le van a aparecer datos importantes porque son tomados en cuenta ellos. Así que yo se lo voy a dar a una manera un poquito más grande, más extensa de lo que está en el libro, pero siempre dando continuidad a lo que ellos aportaron, ¿verdad? Y en primer lugar vamos a hablar de Estados Unidos, ¿verdad? Abraham Lincoln. ¿Ha escuchado usted de Abraham Lincoln? ¿O ha visto alguna película donde ha salido Abraham Lincoln? Yo me recuerdo una ahorita, pero creo que es el museo donde los animales toman vida. Hay una película donde los animales toman vida, pero no me acuerdo cómo se llama, El vigilante del museo. No me acuerdo, noche, ¡ay, esa! Noche en el museo, gracias. Mire, no me acordaba ese es el nombre de esa película. En esa película sale Abraham Lincoln que toma como vida, ¿verdad? Y se levanta, es una estatua que la tienen ahí en el museo, ¿verdad? Entonces, ahí sale Abraham Lincoln. Vaya, muy bien. Mía, me ayuda a leer la biografía de él y luego yo explico, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a ver si Sí, sí, lea, ayúdame, amor. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809. Fue un político y abogado estadounidense que ejerció como 16º presidente de los Estados Unidos de América, desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato el 15 de abril de 1865. Lideró durante la Guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación estadounidense. Al mismo tiempo, preservó la unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. Ok, gracias. Porque este personaje es muy representativo para Estados Unidos. Mire, él luchó prácticamente porque se terminara la esclavitud. Si se acuerda, ya cuando estábamos en el momento de que gobernaba España, se trajeron esclavos de allá de África y se tomaron a los indígenas como esclavos, ¿verdad? Entonces Abraham Lincoln en esta época todavía se tenían a esclavos, ¿verdad? Y eran muy maltratados, así definitivamente. Entonces, Abraham Lincoln, su mayor aporte es que él peleó, ¿verdad? Abolió la esclavitud para que ya no existiera. Eso era lo que él estaba viendo, ¿verdad? Fue nombrado también diputado. Esta guerra de sucesión se dio prácticamente casi 4 años duró esta guerra y fueron 4 millones de esclavos los cuales fueron liberados, ¿verdad? A raíz de la intervención de Abraham Lincoln. Imagínense, 4 millones de esclavos fueron libres. Qué bonito de haber sido, ¿verdad? Tanto tiempo esclavizado, cuánto tiempo de trabajar para alguien que nada que ver. Y por fin llegó él y abolió la esclavitud y fuimos libres, ya no éramos esclavos. Qué alegría, ¿verdad? Él estudió prácticamente mucho, nació en el estado de Kentucky, por ahí exactamente la provincia, no tengo el dato, pero estaba ahí en el estado de Kentucky, ¿verdad? Fue autodidacta. ¿Qué es autodidacta? Vamos a ver. Dice Miss, me cae que asesinen a los buenos como John F. Kennedy solo porque querían cambiar el concepto de la esclavitud. Ahí sí, ¿verdad? Aportes diferentes, pensamientos diferentes, pero bueno, Kentucky es bastante reconocido, más que todo también, si se acuerda, por el famoso, la comida rápida Kentucky, ¿verdad? Pero él es de ese estado también, de Kentucky. Ahora bien, autodidacta es lo que usted está haciendo ahorita, fíjese, él lo hizo. Abraham Lincoln fue autodidacta. ¿Qué quiere decir ser autodidacta? Que usted lee, que usted investiga algo que no conoce. Si la Miss no me dejó clara la idea porque la Miss no sé qué dijo, entonces usted busca en internet, busca datos, busca información y usted, esto es lo que la palabra decía, lo que la Miss dijo, que yo no entendí esta palabra, ahora ya sé qué significa. Eso es ser autodidacta. Abraham Lincoln fue muy autodidacta. Entonces, usted ya tiene el inicio. Mire, la pandemia nos ha hecho a la mayoría de nosotros ser autodidacta. Y eso me voy yo también porque en la universidad solo nos hacen como 10 preguntas. La clase de nosotros va 10 preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y nosotros comenzamos a investigar, a analizar, a leer, a deducir y a dar nuestros aportes. Entonces, en este justo es el momento de ser autodidacta y muchos lo están haciendo y lo están haciendo muy bien.
estuvo 8 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿verdad? Así que él estuvo ahí como representante. ¿Cuál fue su mayor hecho en la historia? Que abolió la esclavitud, ¿verdad? Eso fue su mayor hecho, Abraham Lincoln. Vamos a pasar entonces ahora con otro representante, digno representante de la historia, y él es por acá, vamos a ver, Francisco Morazán. Él durante la independencia, escuchamos bastante el nombre de Francisco Morazán. No sé si usted ha escuchado quién es Francisco Morazán, qué hizo Francisco Morazán. Vamos, Mía, ayúdame a leer otra vez. Entonces, ¿nació a dónde nació Francisco? Nació en Tegucigalpa, octubre de 1792. Fue militar y político hondureño que gobernó a la República Federal de Centroamérica. Como mandatario de la República Federal, promulgó las reformas liberales, las cuales estaban dirigidas a quitar el poder a los principales miembros del Partido Conservador, la educación, libertad de prensa y de religión. Limitó el poder del clero secular de la Iglesia Católica, con la abolición del diezmo de parte del gobierno y la separación del Estado y la Iglesia. Ok, gracias, amor. Hoy muy bien. Liberal, ¿se acuerda que hablábamos en la clase anterior del pensamiento liberal y del pensamiento conservador? Vamos a ver, ¿qué se recuerda que era el pensamiento liberal? ¿Qué tenían de diferente el que tenía un pensamiento liberal y qué pensaba aquella persona que era de pensamiento conservador? Vamos a ver si se acuerda de eso. Eso sí es un dato general que debe conocer de la historia, ¿verdad? ¿Qué tipo de pensamiento tienen los liberales? Vamos a ver, Mía, dígame. Los liberales eran aquellos que querían un cambio, Mm, que querían hacer una diferencia y no se querían correcto, quedar con el mismo concepto. correcto. ¿Y el conservador? El conservador era cuando no querían nada diferente y se querían quedar con lo mismo. Ok, muy bien. Orlando, No querían cambios. eso, Orlando me estaba levantando la mano. Dígame, amor, ¿cuál es la diferencia entre liberal y conservador? El cambio liberal es aferrarse a algo nuevo, a un cambio, como decía Mía, algo para mejorar, hacer algo nuevo, no siempre lo viejo. Y el liberal, ¿cuál era el Conservador. otro? Y El el conservador. conservador era aferrarse a lo pasado, como lo del presidente que ha dicho la semana pasada usted. Exacto, quedarse ahí, ¿verdad? Estamos bien. Ese pensamiento de que estamos bien bajo el mismo gobierno. Gracias, gracias por su aporte. Por aquí tengo a Eddie que dice, liberal quería cambiar algo en específico y los conservadores intentaban que todo sea exactamente igual. Correcto, tienen la razón los tres y aquellos también que no me dieron su respuesta, pero sé que la tienen ahí. Esa era la diferencia, ¿verdad? Entonces, Francisco Morazán, digno del pensamiento liberal. Dice que fue como mandatario de la República Federal de Centroamérica. Él llegó a ser el primer presidente, ¿verdad? Era visionario, tenía ideas, tenía una visión, tenía un sueño. El sueño de Francisco Morazán, por el cual fue asesinado, porque por su sueño fue asesinado. Francisco Morazán era un soldado que prácticamente luchó, ¿verdad? Tuvo una guerra entre las bandas rivales, lucharon en las tierras altas, en las selvas, entre 1826 y 1829, junto con Arce, ¿verdad? Junto con Manuel José Arce. Ellos dos lucharon, pero quien ganó en esta guerra fue Francisco Morazán, ya que habían desautorizado a Arce, salieron victoriosos, ¿verdad? Él salió victorioso y ocupó la ciudad de Guatemala, prácticamente su primer presidencia en la República Federal de Centroamérica, ¿verdad? También que él, uno de sus sueños que decíamos era que Centroamérica fuera unida, que los pueblos de Centroamérica fueran unidos y que tuvieran que alcanzar aquellos, ¿verdad? Todos aquellos ideales de libertad que tenían. Entonces, a través de sus sueños, los cuales fueron derrotados por un personaje muy importante, que ya vamos a hablar aquí, que sin estudio vino y lo derrotó. Francisco Morazán fue un militar y político. Imagínense, tenía enseñanza militar, era visionario, tenía el sueño de que los pueblos centroamericanos fueran unidos, alcanzar su prosperidad, todos los países de Centroamérica.
promulgó con sus ideas libres, ¿verdad? Promulgó muchas leyes que cambiaron la historia. La libertad de prensa, la educación, que en esos tiempos la educación no era para todos. Nosotros estamos en un momento, en un periodo de la historia en el cual la educación la tenemos, aunque sea virtual, la tenemos. Pero en ese momento donde fue la independencia, la educación no era para todos, si se acuerdan. Cuando vinieron los españoles, la educación no era para todos, era para los pudientes, eran los que podían ingresar en este momento. Pero él luchó para que esto cambiara, ¿verdad? En sus ideas visionarias. Dice, pone ahí, Miss, ¿dónde fue asesinado Francisco Morazán? Exactamente, el dato no se lo tengo, pero sí fue prácticamente fusilado en 1842. Exactamente en qué lugar, sí hay que investigarlo, ¿verdad? Pero fue fusilado en 1842. Eso sí fue, el lugar sí se lo debo porque no lo tengo, ¿verdad? Pero sí, fue fusilado en 1842, después de que fue derrotado o su mandato fue retirado del partido contrario que era conservador, ¿verdad? ¿Y por quién? En ese entonces, ya vamos a ver en la historia que aparece Rafael Carrera. Rafael Carrera era de pensamiento conservador. Es el único que vamos a ver en la historia con pensamiento conservador en este momento, ¿verdad? Han aparecido más durante el tiempo, pero justo en este momento, Rafael Carrera levantó una horda de campesinos, si se acuerdan, con piedra, espada y machete, vino y lo derrocó. A partir de eso, fue que ya siendo quitado de su mandatario, fue fusilado en 1842, ¿verdad? Por sus ideas. Como en este momento ya vino un presidente conservador, ya las ideas liberales ya no, ¿verdad? Ya no cabían en ese momento y fue fusilado. Y también por conflictos armados fue que también se dio esa decisión del asesinato. Ok, vamos a ver por acá. Esto es conforme a Francisco Morazán, ¿verdad? En su libro vaya subrayando ahí qué fue lo que aportó y recuerde que lo más importante que él tuvo también, ese sueño, ¿verdad? Ese sueño de unir a las naciones centroamericanas, una región unida, progresista. Durante su presidencia se desarrollaron diferentes cambios que afectaron toda, ¿verdad? La economía en ese momento. Y vamos a pasar ahora con el siguiente personaje muy, pero muy importante. Ya va a aparecer aquí en la historia el conservador, así que no se preocupe. Gerardo Barrios, aparecemos nosotros, político y militar salvadoreño. Aquí sí ya, mire, salvadoreño que fue presidente de la República entre 1859 y 1863. Otro representante digno, mire, con pensamiento liberal, moderado. Tomó medidas contra el clero, hecho que fue aprovechado por el dictador guatemalteco Rafael Carrera, que es el que ya les voy a mencionar, ¿verdad? Para invadir El Salvador, destruir a Barrios e imponer a Francisco Dueñas como presidente, ¿verdad? Cuando este momento también pasó, cuando Rafael Carrera tuvo ese enfrentamiento y ganó con su pensamiento conservador, destituyó a Gerardo Barrios en ese momento, que era el presidente, impuso a Francisco Dueñas, actual en ese momento presidente, ¿verdad? Con pensamiento siempre conservador. Entonces, Gerardo Barrios huyó en ese momento, fue exiliado, se fue, en otras palabras, fue a esconderse porque no vaya a ser, ¿verdad? Pero al final también fue asesinado por esos cargos, ¿verdad? Gerardo Barrios, por aquí le tengo un dato muy, pero muy importante, espérame que aquí lo tengo, que de repente se me va, se me va. Gerardo Barrios dice que tenía 52 años y fue fusilado. Él nació prácticamente, mire, el lugar de nacimiento están como que disputándose ahí, el lugar específico. Usted va a encontrar diferentes lugares. Bueno, yo estuve investigando y no se tiene un lugar específico de dónde nació. Sí es del Salvador, ¿verdad? Sí es del Salvador. Prácticamente el lugar se lo están como disputando de dónde fue. Así que ese dato también ahí está como que en la historia se están disputando ese lugar de nacimiento. Solo aparece entre los años de 1859 y 1863, ¿verdad? A sus 52 años fue fusilado y dice que combatió, uno de sus mayores hechos que realizó es que defendió al Istmo Centroamericano. ¿Contra quién lo defendió? Contra William Walker, el presidente de Nicaragua que atentó
contra el istmo o la estabilidad de Centroamérica, pero Gerardo Barrios dirigió las tropas salvadoreñas que prácticamente llegaron, ¿verdad? Viajaron a Nicaragua a pelear en ese momento con ellos. Él lideró, él iba al frente como militar y político, iba al frente para dirigirlos, ¿verdad? Y por este hecho es reconocido Gerardo Barrios, ¿verdad? Aparte que estuvo también en la firma de la independencia, también sus ideas liberales, el hecho del cambio. Si se fija, como le decía yo, la mayoría, vamos a hablar aquí, que tenían pensamiento liberal. Así que él combatió y entonces alentó también, uno de sus hechos muy importantes es que alentó la producción del café. Nuestro país tuvo un momento muy crucial en el cual el café sobresalió, comenzó a producirse, comenzó a exportarse. Entonces él alentó esta producción del café. También favoreció la educación pública. Si se fija, los liberales estaban con la idea de que la educación tenía que ser la libertad, ¿verdad? Usted está estudiando, usted está aprendiendo, eso lo hace libre porque usted tiene conocimiento. Quien tiene conocimiento tiene poder. Así que usted ahorita es poderoso porque usted está aprendiendo, usted tiene conocimiento, usted puede entablar conversaciones y decir palabras que otras personas si no las comprenden le van a decir, ¿y qué es eso? ¿Y qué es liberal? ¿Y qué significa conservador vos? Entonces usted tiene el poder ahorita, ¿verdad? Él, Gerardo Barrios, también peleó por la educación pública. Fue sentenciado a muerte en juicio de guerra el 29 de agosto, ¿verdad? A las 4:30 de la mañana, según los historiadores, fue fusilado. Y dicen que él estaba de pie a las 4:30 de la mañana cuando fue detenido porque había sido, se fue exiliado, ¿verdad? Se fue a otro lugar. Entonces lo trajeron y en juicio militar, bajo un consejo de guerra, decidieron que tenía que ser muerto, ¿verdad? Sentenciado a muerte. Una vez fue sentenciado, digamos que ayer fue sentenciado a muerte, al día siguiente a las 4 de la mañana estaba siendo entonces fusilado, ¿verdad? Ahí está uno de los datos también muy importantes de Gerardo Barrios. Imagínense qué historias han de haber pasado todos ellos para llegar al momento que desde que nacieron hasta que fallecieron, ¿verdad? Imagínense el 29 de agosto de 1865, 4:30 de la mañana, fusilado y de pie, defendiendo siempre lo que él creía. Eso es. ¿En qué lugar exactamente de San Miguel nació Mía? Eso, si usted lo averigua, me dice porque sí, según los historiadores no se tiene. Como el libro dice, porque ahí lo estaba viendo, el libro dice que nació en Cacahuastique, pero buscando otros datos de la biografía de él, no sale exactamente el municipio sería de donde él fue originario, ¿verdad? Pero que es de San Miguel. ¿Por qué lo sentenciaron a muerte? Porque lidió con la guerra también. Él fue de los que estuvo defendiendo contra la intervención de William Walker. Recuerde, en el momento pudo haber sido héroe, pero después se le toma como, asesino, asesinó a muchas personas estando en la guerra. Entonces fue por juicios militares. Así, por eso fue asesinado, por juicios militares. Un consejo de guerra en el cual lo tomaron como que él también había asesinado muchas personas, entonces lo sentenciaron a muerte. Así era prácticamente. En primer lugar son héroes, pero después son asesinos. Y seguimos con el siguiente representante, que es José Martí. Vamos a ver, léame, Mía. ¿Quién era José Martí? José Martí fue un escritor y político cubano nacido en La Habana en 1853. A pesar de nacer en una familia española, formó parte de los movimientos independistas y participando de manera revolucionaria en la elaboración de algunos periódicos para difundir ideas liberales que más tarde lo llevarían a la cárcel. Ok. ¿Cuándo nació? Me pregunta también acerca de Gerardo Barrios, me imagino Orlando, ¿verdad? Exactamente la fecha, ahí no se la puedo decir, solo aparece el año. Pero sí, ¿verdad? Tenemos unos datos que aún los historiadores están haciendo como que esa investigación, desde cuándo fue exactamente la fecha. Así que por ahí, bueno, pasamos con José Martí. Él sí, ¿verdad? Fue cubano, político
cubano, liberal también, con pensamiento liberal. Dice, me trabé, no, no se preocupe, con pensamiento liberal, si se fija, la mayoría de los representantes que vamos a hablar tenían ese pensamiento liberal, ¿verdad? Formó parte de los movimientos independentistas también, esas ideas que hicieron cambiar todo ese pensamiento que antes tenía, participando de manera revolucionaria en la elaboración de algunos periódicos, ¿verdad? Para difundir sus ideas. Ellos querían cambiar todas esas circunstancias que estaban atravesando justo en el momento, ¿verdad? Entonces ahí difundió las ideas liberales que más tarde lo llevaron a la cárcel. Y muchos liberales, vamos a darnos cuenta que al final siempre fueron como que encarcelados o sentenciados a muerte, y eso es lo que tiene la historia, ¿verdad? Pero qué barbaridad. Imagínense que hoy en día, en estos momentos, gracias a Dios, no podemos decir de que, ay, porque Mía piensa diferente a Carlos, hay que ser fusilada. Gracias a Dios, esas ideas han cambiado. ¿Cuáles eran sus ideas liberales? De José Martí, sus ideas liberales siempre fueron conforme a la independencia, esa libertad de los pueblos, ese poder que nos da como para decidir qué es lo que queremos hacer, nuestro propio gobierno, nuestras propias leyes. Los liberales se enfocaron prácticamente a esas ideas generales. Bueno, y venimos por acá al siguiente representante. Aquí viene el que yo le digo, mire, wow, él es importantísimo mencionarlo en la historia. Rafael Carrera. Hoy sí, mire, él fue el que con su pensamiento conservador vino y cambió. Él derrotó al primer mandatario, al primer presidente de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Francisco Morazán, él lo venció a un político militar con años de experiencia, él que no tenía estudio. Léame, mía, ¿quién fue Rafael Carrera? Rafael Carrera nació en 1814 en la ciudad de Guatemala. Fue presidente de la nación en 1840. Líder con un carisma excepcional, aunque nunca recibió una educación formal. Logró agenciarse el apoyo de conservadores, la Iglesia Católica y los grandes terratenientes para gobernar el país hasta su muerte. Carrera es uno de los máximos representantes del caudillismo en Latinoamérica. Ok, el caudillismo, prácticamente de pensamiento conservador, y caudillismo se refiere a esa persona que aún sin tener estudios tienen algo muy especial, y a lo mejor que usted y yo lo tenemos, ¿verdad? También, que son carismáticos. Dice que a finales de 1837 aparece en la historia, allá cuando Francisco Morazán era presidente, ¿verdad? Aparece Rafael Carrera, un nuevo jugador en la escena, apareció con su pensamiento conservador, guatemalteco, granjero de cerdos, sin estudio, no tenía ningún estudio, pero tenía carisma, era de pensamiento conservador y devoto católico. Él creía prácticamente, sus ideas eran 100% católicas. A él que usted ve acá, pensamiento conservador. Es necesario continuar con lo que tenemos y hay que darle continuidad, ¿verdad? Entonces, él reunió a campesinos católicos y también tuvo el apoyo de personas indígenas. Entonces, lideró una horda con piedras, palos, machete y desafió a Francisco Morazán, al que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Él vino y desafió a Francisco Morazán, el político militar, visionario, liberal, lo desafió y lo venció. Lo venció sin estudio, solamente siendo carismático. Y por eso dice que uno de los representantes del caudillismo, ¿verdad? Era carismático, excepcional. Él hablaba y la gente lo apoyaba. Ok, si él decía, vamos a tirarnos al barranco, todos iban con él. Entonces, esto es lo que él tuvo, ¿verdad? A pesar de ello, pues llegó y venció, ¿verdad? Venció a Francisco Morazán, también se vio involucrado, hablábamos anteriormente con Gerardo Barrios, y él apareció en la historia haciendo estos cambios, ¿verdad? Llegó a derrocar el pensamiento liberal. Él es Rafael
Carrera, ¿verdad? Así que vamos a ver. A él se le conoció en la historia como pequeños, ¿verdad? Pequeños en su momento porque no tenía estudio, pero llegó a ser un cambio bastante, bastante grande, ¿verdad? A raíz de eso, Centroamérica se volvieron ya en 5 naciones, ¿verdad? 5 naciones con poderes, pero que tenían también diferentes pensamientos. Ahora vamos a hablar de lo siguiente, y por aquí ya van a venir apareciendo, hey, ¿por qué solo hablamos de hombres? Ya vienen las mujeres también, así que listos, pendientes ahí, que las mujeres también tuvimos mucho que ver en la historia. Mía, léame, ¿quién era Benito Juárez? Benito Juárez nació en 1806 en Oaxaca, México. Fue un Oaxaca. abogado, Oaxaca, México. Fue un abogado y político de origen indígena y presidente de México entre el 18 y presidente de México entre el 18 de diciembre de 1857 y el 18 de julio de 1872. Se le conoce por su célebre frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Correcto, gracias. Esa famosa frase, ¿verdad? El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez llegó a ser presidente sin antecedentes militares. Él no tenía ningún conocimiento militar, mire, pero llegó a ser presidente. Podía leer textos en latín, en francés y en inglés. Era de pensamiento liberal también, mire. Y si se fija, y como digo, vuelvo y recalco este dato. El único que mencionamos en este momento de la historia con pensamiento conservador, ¿quién era? ¿Quién era? Vamos a ver, lo acabamos de pasar. ¿Quién era el único con pensamiento conservador y que ganó la batalla? Vamos a ver si se recuerda. Pregunta. ¿Quién? Rafael Carrera. Correcto, Rafael Carrera, ¿verdad? Entonces, también Benito Juárez, con pensamiento liberal, enseñó y manifestó esta famosa frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo enseñó el 15 de julio de 1867, con el cual selló el triunfo definitivo de la República Independiente de México. Él es uno de los mayores representantes de México, ¿verdad? Oaxaca, México. Abogado y político. Los liberales, uy, ahí va el avión. Los liberales, recuerde que le apostaban bastante a la educación, eso le apostaban bastante los liberales, ¿verdad? Bueno, y por aquí traemos entonces a la primera mujer que va a sobresalir ahí, ¿verdad? Vamos a ver, Policarpa Salabarrieta. Mía, léame, ¿quién era ella? ¿Qué hizo? Policarpa Salabarrieta. Aunque se desconocen los datos exactos de su fecha y lugar de nacimiento, se cree que fue bautizada en Tenjo, Cundinamarca, Colombia. Es considerada en Colombia como una heroína de la independencia, una mártir y un símbolo de la libertad. A sus 14 años participó en el grito de independencia del 20 de julio de 1810. Asimismo, participó en los enfrentamientos armados y dio refugio, tiempo después, a quienes eran perseguidos por la justicia, hasta que fue fusilada en 1817. Ok, vaya, aparece la primera mujer, mire, ¿qué pasó con ella? Le llamaban con el seudónimo de Pola. Policarpa Salabarrieta, pero le llamaban la Pola, ¿verdad? La Pola. Ella, hay diferentes hipótesis sobre ella, ¿verdad? Datos de ella que no se conocen con exactitud. Son hipótesis nada más. Según las investigaciones, los historiadores siguen aprendiendo de ella. Hay una teoría que se dice que ella enseñaba en las escuelas públicas. Ella era maestra, enseñaba en las escuelas públicas, y hay otra teoría en la cual que ella era costurera. Y a raíz de que era costurera, llegó hasta la casa de los terratenientes, ¿verdad? Del bando contrario de lo que ella defendía, de un partido o de una mentalidad diferente a lo que ella defendía. De forma clandestina y muy ágil, ella consiguió ser costurera de las esposas de los hacendados, que eran tropas enemigas. Ella llegó, se metió a la casa, ganó la confianza de las esposas de los hacendados,
de las tropas enemigas y se hizo amiga de ella, ¿verdad? Entonces, cuando ella cosía la ropa, le estaba confeccionando toda su ropa, escuchaba cuando los esposos de ellas hablaban a dónde iban a hacer un atentado, a dónde iban a llegar, qué armas iban a utilizar. Ella escuchaba, bien ágil ella, qué estrategia, claro. Así que ella hizo todo eso, mire. A raíz de eso, su trabajo, era su trabajo. Ella escuchaba y comunicaba estos mensajes secretos a su partido, ¿verdad? A este momento, al bando que ella representaba. Ella mandaba todas las indicaciones de lo que pensaban hacer, pero hubo una vez en el cual la descubrieron. Encontraron entre todos sus papeles las indicaciones que ella daba de dónde iban a llegar, qué es lo que iban a hacer y firmada con su nombre. Cuando descubrieron estos papeles, ahí sí fue que la agarraron, ¿verdad? Dijeron que ella había sido pues realmente una persona deshonesta y por lo cual tenía que ser fusilada también, ¿verdad? Porque esto no podría ser. Ella fue voluntaria en la guerrilla, porque sí estuvo apoyando a la guerrilla. Fue voluntaria en la guerrilla. Cuando descubrieron los papeles con los nombres y firmas que ella tenía, ahí sí, ¿verdad? Fue detenida y el Consejo de Guerra decidió ejecutarla por sus actos viles y bajos. ¿Cómo enferma o cómo? No, ella bien, ella estaba bien, pero a raíz de todo lo que le encontraron, que ella daba información a la guerrilla, fue ejecutada, ¿verdad? Un 14 de noviembre de 1817 a las 9 de la mañana fue ejecutada. Esto fue en Colombia, ¿verdad? Fue ejecutada, ella fue ejecutada con otros hombres, datos así específicos no salen, pero fue ejecutada con otras 9 personas, los cuales eran hombres. Los hombres fueron exhibidos su cuerpo a todas las personas para que vieran lo que habían hecho, ¿verdad? Pero el cuerpo de ella no fue exhibido porque era mujer y tenían que respetar, porque era fémina, ¿verdad? Era mujer. Así que uno de los datos importantes de ella es que ella subtrajo, ¿verdad? Mucha información valiosa, por lo cual después fue ejecutada. Y para hacerle como una conmemoración en Colombia, un billete de Colombia lleva su rostro ahí, ¿verdad? En él. Vamos a ver, miren, por cuestión de tiempo, esto de la historia, nos quedan 3 minutos, qué barbaridad. Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Aquí tenemos, les presento a los esposos. Sí, sí, feo, sí. Aquí le presento a los esposos Simón Bolívar, general venezolano, nacido en 1783, uno de los personajes más reconocidos y emblemáticos de la historia. Es reconocido como el gran libertador de América por su participación que fue decisiva en la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador. Él fue el libertador. Y Manuela Sáenz, su esposa, conocida también como la libertadora del Libertador. Con sus ideas liberales también heredó, dice, el espíritu libertador de su esposo, Simón Bolívar. Y su labor, dice, consistió en llevar y conseguir información a los hombres que manejaban la revolución. Apoyó bastante esto, ¿verdad? Así que ahí tenemos la participación de otra mujer, la esposa de Simón Bolívar, la libertadora del libertador. Pensamientos liberales los cuales llegaron a la independencia, ¿verdad? A hacer esos cambios, a manejar mucha información para esto, ¿verdad? Los movimientos que ellos representaban. Por acá tenemos por último las últimas 2 mujeres que vamos a hablar en la historia, que bastante representaron también, María Dolores Bedoya y Flora Tristán, ¿verdad? Ellos aquí tenemos, léame, mía, ya tenemos poquito tiempo. Léame, ¿quién fue María Dolores Bedoya? María Dolores Bedoya nació en 1783 en Ixcuantla, Guatemala. Participó en el movimiento de independencia de Centroamérica. Fue la esposa de Pedro Molina Mazariegos, jefe del Estado guatemalteco entre 1829 y 1830. Una prócer que recorrió la noche del 14 de septiembre de 1821 las calles de la ciudad de Guatemala para instar a la gente a apoyar la independencia y el día siguiente estuvo en las afueras del Palacio Nacional esperando las decisiones de la Diputación de la provincia de Guatemala, que culminaron con la aprobación del Acta de la Independencia.
Ok, ellos, miren, defendieron también con sus pensamientos liberales, defendieron estos pensamientos de libertad, de independencia. También Flora Tristán, que nació en Francia, dice escritora y pensadora. Se le reconoce por su papel en favor de la emancipación de la mujer, los derechos de la mujer, la libertad de la mujer. Y es así como todos ellos nos han forjado ideales bastante en la historia que nos hacen ver y representar bastante aquella idea o aquel pensamiento liberal. Aquí tenemos la actividad de la página 166. Tenemos un minuto y nos falta hablar sobre Musi, chicos. Así que vamos a trabajar las páginas de Musi. Esta es la actividad que vamos a realizar en su libro. Y por ahí nos vamos a ir quedando entonces. Musi habla acerca de la seguridad que usted tiene que tener ante el uso de las redes sociales, ¿verdad? Así que por ahí léame y estaré pendiente de recibir sus trabajos. Muchas gracias. Estuvo interesante la clase y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Coloque por ahí presente si le da el tiempo y cuídense, bendiciones. Bendiciones para todos. Feliz día, feliz día. Presente, presente. Adiós, Miss. Adiós, adiós. Bendiciones. Adiós, Ana Raquel. Adiós, Orlando. Adiós, Miss, Mía. Adiós.